Capítulo 7. Libertad. La lluvia había amainado hacía apenas unos minutos, dejando en los ventanales un temblor sutil que resonaba como un eco emocional. El dormitorio provisional donde los habían dejado, tras la misión y su colapso inevitable, se había vuelto un lugar extraño. Ni el espacio de él, ni el de ella, sino un punto intermedio donde ya no existía la pretensión. Donde Momo ya no tenía fuerzas para erigir su muralla. Midoriya aún la sostenía cuando el llanto terminó de aplacarse, como si el silencio entre ambos fuese una última gota por resolver. No la presionó para hablar, no la soltó tampoco. Solo permaneció ahí, respirando con ella, buscando ese ritmo lento que uno aprende al acompañar a alguien que ha estado conteniendo demasiado. Perdón, susurró Momo, la voz ronca, casi un hilo trémulo. No debiste ver eso. Midoriya negó suave, apenas moviendo la cabeza. Creo que sí debía. No para juzgarte, sino porque estabas sola con algo que nadie más veía. Tragó saliva. Y eso no debería volver a pasar. Momo apartó la mirada, ya más por costumbre que por vergüenza. Era una reacción automática, casi un reflejo de supervivencia. La fachada perfecta aún intentaba levantarse, pero estaba demasiado fracturada como para sostenerse. Mi familia, mi educación, siempre me enseñaron que una Yaoyorozu debe actuar de cierta manera. Controlada. Impecable. Inteligente. Correcta. Tenía que estar a la altura de un apellido que no me dejó espacio para equivocarme. Momo cerró los ojos, exhausta. El yo que soy, nunca fue prioridad. Se suponía que debía ocultarlo. Reemplazarlo. Había un temblor en sus manos, uno que Midoriya vio antes de que ella misma lo notara. No lo pensó. Tomó sus dedos con suavidad, como si temiera romperlos, como si entendiera que ella siempre había temido precisamente eso, romperse. Pero no eres una máquina, dijo él, más firme de lo que esperaba. No tienes por qué cargar con eso sola. Y. No tienes que ser perfecta para que te respeten. O para que yo te respete. El aire tembló un poco en el pecho de Momo. No estaba acostumbrada a que alguien hablara de ella así, sin expectativas, sin exigencias, sin ese juicio silencioso que siempre había sentido alrededor. Midoriya solo la miraba. Solo la escuchaba. ¿Por qué tú? Preguntó de pronto, sin pensarlo. ¿Por qué eres tú con quien no puedo mantener la fachada? Él abrió los ojos, sorprendido. ¿Crees que lo sé? Sonrió con una torpeza dulce, de esa que a Momo nunca le había parecido tan reconfortante. Pero si sirve de algo, tampoco puedo mantener mis propias fachadas contigo. Se rascó la nuca, algo abrumado. Contigo se siente más fácil ser yo mismo. La confesión cayó entre ambos con una calidez inesperada. Momo lo sintió primero en el pecho, luego en la respiración, luego en esa parte de sí misma que siempre había creído muerta bajo el peso de la perfección. No era alivio, era algo más peligroso, algo más vivo. Midoriya, su voz tembló, pero ya no era fragilidad. Era decisión. No quiero seguir escondiéndome de ti. No quiero seguir huyendo. No quiero seguir siendo solo Yaoyorozu. Hizo una pausa, como si por primera vez en su vida pronunciara algo que realmente le pertenecía. Quiero que me conozcas. Quiero conocerme yo también. Midoriya sintió que algo se acomodaba en su interior, una certeza quieta, luminosa. Entonces déjame estar aquí contigo. Como quieras. Como necesites. Momo lo miró, y esta vez no apartó la vista. No hubo vergüenza. No hubo armadura. Y por primera vez, no hubo miedo. Se quedaron así un largo rato, respirando el mismo aire, dejando que el silencio configurara una intimidad distinta. Una que no pesaba, una que no exigía, una que no dolía. Una que simplemente era. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Sutil, pero innegable. Cuando Momo lo saludó frente al aula, no lo hizo con su inclinación impecable ni su expresión medida. Esta vez levantó la mano apenas, con un gesto pequeño, pero verdaderamente suyo. Midoriya sintió el corazón apretarse con un calor inesperado. Ella también lo sintió. Una liberación mínima, un respiro, una grieta que ya no dolía, sino que dejaba entrar luz. Durante el día, Midoriya se sorprendió al verla buscándolo con la mirada. No de manera obvia. No de manera desesperada. Pero sí, a propósito. En los pasillos, su paso disminuía apenas cuando él se acercaba. En el comedor, su bandeja no aparecía cerca de él por casualidad. En entrenamiento, Momo se colocó a su derecha sin que nadie la obligara. Era como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo, y cada vez que exhalaba, Midoriya estaba ahí como un punto de referencia involuntario.
como si, sin entender por qué, se sintiera más segura cuando él estaba cerca. Y él la veía, no como Yaoyorozu, la prodigio perfecta, sino como Momo. Momo, que estaba empezando a vivir sin su jaula. Y aunque ninguno lo decía todavía, ambos sabían que algo nuevo había surgido entre ellos. Algo que ya no retrocedería. Algo que ya no retrocedería. Momo siempre había sido consciente de sus propios pasos. La educación que recibió desde niña le enseñó a medirlos, pesarlos, analizarlos antes incluso de darlos. No había decisiones impulsivas en ella, ni gestos que escaparan a su control. Oh. Así había sido toda su vida. Pero esa mañana, mientras cruzaba los pasillos del edificio principal, sus ojos buscaron inconscientemente algo que su mente todavía se negaba a aceptar. Midoriya. No se detuvo. No giró la cabeza de manera evidente. Pero el leve impulso de mirar hacia el final del pasillo la traicionó. Y ahí estaba él, hablando con ira, con esa energía concentrada y tranquila que había adoptado últimamente. Más seguro, más firme, más él. Y por una razón que Momo se negaba a explorar a fondo, verla así siempre la hacía sentir más estable también. Cuando sus miradas se cruzaron por un instante, algo en el pecho de ella se acomodó. No era el alivio de estar a salvo. Era algo distinto. Algo más cálido. Más real. Se reprendió mentalmente por buscarlo. Se reprendió aún más por sentirse mejor al verlo. Pero ya no podía negar que lo hacía. Durante el combate táctico de esa tarde, un ejercicio combinado entre parejas rotativas para medir adaptabilidad, Momo descubrió algo que no esperaba. Algo que la dejó momentáneamente sin palabras. Midoriya se colocó a su lado con la naturalidad de quien no cuestiona la cercanía recién nacida entre ellos. Ella no retrocedió. Eso, por sí solo, ya era un cambio enorme. La misión es recuperar el punto central sin alertar al equipo contrario, recordó él con una voz baja, concentrada. Momo asintió. Su mente solía dividir cada objetivo en rutas, probabilidades, procesos exactos, pero esta vez, algo en ese análisis era distinto. No estaba rígida. No estaba exigiéndose perfección. No estaba castigándose mentalmente por cada variación en el camino. Midoriya avanzó un poco, con una postura defensiva clara. Y ella sintió, literalmente sintió, cómo la tensión de sus músculos se aflojaba. Sin que él la mirara directamente. Sin que le dijera una palabra. Era la sensación extraña de que, por primera vez, podía fallar sin que el mundo colapsara. Porque él estaba ahí. Él sabía de sus grietas. Él había visto más de lo que nadie debía ver. Y aún así, la miraba igual. Yaoyorozu, dijo Midoriya de pronto, despertándola de su pensamiento. ¿Lista? Momo inhaló. Evaluó el terreno. Sintió algo ligero en el pecho, algo parecido a libertad. Y entonces lo supo. Sí. Y su voz no tembló. La primera embestida del equipo contrario llegó con rapidez. Momo creó un escudo curvo casi sin pensarlo, más fluido que preciso, pero sorprendentemente sólido. Midoriya lo complementó sin esperar indicaciones, como si la frecuencia entre ambos ya estuviera establecida. Un paso adelante de ella. Un desvío de él. Una lanza de energía que Momo reconfiguró al vuelo para cubrir un punto ciego. Y entonces ocurrió. A mitad de la maniobra, se dio cuenta de algo que la dejó completamente atónita. Se estaba moviendo mejor. Más rápido. Más intuitiva. Más libre. No perfeccionista. No impecable. No Yaoyorozu. Momo. Ella misma. Y la comprensión la golpeó como un balde de agua helada. Estaba peleando mejor porque él estaba a su lado. Porque con Midoriya no tenía que ser perfecta. Porque él había visto su ruina y, en lugar de alejarse, se había quedado. Porque junto a él no había exigencia, solo confianza. Impresionante, Yaoyorozu, dijo él tras un giro defensivo impecable de ella. Eso fue increíble. Momo sintió un calor subirle al rostro. No por la frase, sino porque por primera vez, no se cuestionó si era suficiente. Simplemente lo fue. Siguieron avanzando. Completamente sincronizados. Como si cada movimiento fuera parte de un mismo hilo invisible que los conectaba sin esfuerzo. Al llegar al punto central y asegurar la victoria, Momo finalmente se permitió observarlo de reojo. Midoriya estaba sonriendo. Pero no la sonrisa nerviosa y rota que solía tener. Era cálida. Limpia. Sincera. Y en ese instante, Momo entendió algo que no supo cómo manejar. Su mejor versión no era la que había construido toda su vida. Era la que empezaba a nacer ahora. Con él.
cerca de él. Sintió el corazón latirle con fuerza. No por vergüenza, no por miedo, por algo que la asustaba incluso más. La posibilidad de que esta libertad que estaba aprendiendo tuviera el rostro de Midoriya. Esa noche, al recordar el entrenamiento en la quietud de su dormitorio, Momo dejó caer una mano sobre su pecho, justo donde aún sentía el eco del combate. Ese ritmo cálido que no se apagaba. Midoriya, susurró para sí misma. Había intentado evitarlo durante semanas. Había intentado ignorar lo que despertaba en ella. Pero la verdad se le revelaba ahora con absoluta claridad. Ya no estaba huyendo. Y, aunque todavía no sabía qué haría con esa certeza, no quería volver atrás. Porque junto a él, por primera vez en su vida se sentía verdaderamente viva. Capítulo 8. Cercanía. Había algo nuevo entre ellos. Algo que no se veía a simple vista, pero que flotaba en el aire como el aroma tenue de un té recién preparado. No era solo amistad, pero tampoco eran solo compañeros. Era costumbre. Una costumbre que ninguno había planeado. Una costumbre que se formó sola, como el cauce que hace el agua sin preguntar a nadie. Después del entrenamiento táctico donde habían quedado sincronizados sin esfuerzo, Momo empezó a notarlo primero. No con claridad, sino en la forma en que sus pasos la llevaban a los mismos lugares donde Midoriya solía estar. Al inicio era accidental, luego se volvió una frecuencia. Y después, sin avisar, se convirtió en hábito. Si entraba al comedor, él ya estaba ahí, revisando notas. Si ella iba al gimnasio auxiliar, él aparecía a los pocos minutos, ajustándose las vendas. Si salía a caminar para despejar la mente, él estaba cerca, entrenando respiración o estirando. Y lo extraño, lo inquietante, lo peligrosamente dulce era que nunca se sentía invadida. Era más bien como si su presencia encajara. Midoriya, por su parte, lo notaba todo. Cada gesto leve, cada silencio cómodo. Cada vez que ella se sentaba a su lado sin anunciarse, como si hubiese descubierto que allí, junto a él, podía bajar los hombros sin temor a romperse. Un miércoles particularmente tranquilo, se encontraron en el jardín interior de la UA. La lluvia había dejado la tierra húmeda, el aire fresco, y las luces reflejaban un brillo tenue sobre las hojas. Momo estaba leyendo, pero en realidad llevaba varios minutos con el mismo párrafo. La concentración se le escapaba por una razón evidente. Midoriya estaba sentado a su lado, apoyado contra el tronco de un árbol, haciendo anotaciones para mejorar su manejo de energía. «Te estás quedando sin espacio en ese cuaderno», comentó ella en voz baja. Él rió suavemente, sin levantar la vista. «Me lo dicen mucho». Su risa tenía algo que Momo ya reconocía. Una sinceridad sin adornos, sin recato, sin perfección. Y, para su sorpresa, ese sonido se le quedaba grabado en la piel por largos minutos. Hubo un silencio sereno, agradable, casi íntimo. Momo pensó, por un instante, que nunca había estado tan cómoda con alguien sin esforzarse por parecer perfecta. Midoriya, comenzó, pero dudó. Él alzó la mirada. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, dijo él, con esa disposición absoluta que empezaba a ser peligrosa. Demasiado noble, demasiado atento, demasiado él. Momo guardó el libro. ¿Por qué? Se detuvo, intentando encontrar palabras que no revelaran demasiado. ¿Por qué confías tanto en mí durante los entrenamientos? Ni siquiera necesito darte instrucciones, siempre, sigues mi ritmo. Midoriya se quedó quieto, no sorprendido, sino contemplativo, como si hubiese estado esperando esa pregunta. «¿Por qué tú confías en mí?», respondió simplemente. Ella tensó la respiración. No lo esperaba. No con esa claridad. No con esa certeza. No sé si confiar es la palabra correcta», murmuró, desviando la mirada. «No soy alguien fácil de entender». «Lo sé», susurró él, y lo dijo sin juicio, sin peso. «Pero no necesito entender todo para estar a tu lado». Sus palabras cayeron sobre ella como la lluvia suave, silenciosas y profundas. Y algo dentro de Momo se aflojó. Una cuerda interna que había estado tirante desde que tenía memoria. Lo miró. Realmente lo miró. Midoriya tenía los ojos más tranquilos que nunca había visto. Verdes, brillantes, llenos de una dulzura que no pedía nada a cambio. Y Momo sintió, con absoluta claridad, que podría quedarse allí eternamente. Un pensamiento absurdo. Ridículamente cálido. Ella parpadeó, tratando de sacudirse la sensación, pero esta permaneció. «Midoriya», repitió, suave, como si probara cómo sonaba su nombre en un tono nuevo, más cercano. Él sonrió con un leve rubor. «Puedes decir Izuku, si quieres», propuso, con la timidez que aún lo definía, pero con la valentía tranquila que había desarrollado en su tercer año. Momo sintió como su corazón dio un vuelco inesperado. Decir su nombre. No el apellido. No la formalidad perfecta. Decir Izuku. Un puente. Una intimidad.
una grieta enorme en su máscara. Izuku probó, apenas un murmullo. Él tragó saliva. Su nombre en la voz de Momo tenía un peso distinto, casi hipnótico. ¿Puedo?, preguntó él, con cuidado. ¿Puedo llamarte Momo? Ella no debía haber permitido que la emoción se le notara, pero no estaba en posición de fingir ya. Sí, susurró, sin apartar la mirada. Quiero que lo hagas. Ese pequeño intercambio, tan sencillo en apariencia, fue más profundo que cualquier entrenamiento compartido, más íntimo que cualquier choque o caída bajo la lluvia. Fue una promesa silenciosa. Aquí estoy, aquí estás, nos vemos, de verdad. Los días que siguieron estuvieron llenos de esos detalles sutiles que Momo intentaba no analizar demasiado. Izuku saludándola con una sonrisa que guardaba para muy pocas personas. Ella buscándolo en los pasillos con la excusa más débil. Ambos entrenando como si el otro fuera un punto fijo en su mapa personal. Una conversación trivial aquí, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario allá. Momo no se confesaba enamorada. No todavía, no quería. Pero cada vez que Izuku decía su nombre, Momo, algo inmediato, delicado y cálido la atravesaba. No era peligro, no era juicio, no era exigencia, era hogar. Y aunque no estaba lista para admitirlo, aunque aún escapaba del significado completo, sabía una verdad tan evidente que la hacía sonrojar incluso a solas. Izuku Midoriya era la primera persona en su vida con la que podía ser ella misma sin miedo. Y eso, esa libertad dulce y nueva empezaba a enamorarla a una velocidad que no sabía detener. Y eso, esa libertad dulce y nueva empezaba a enamorarla a una velocidad que no sabía detener. Izuku nunca había sido bueno ignorando sus propios pensamientos. Era un analista natural, un observador compulsivo. Pero nunca, ni siquiera en sus reflexiones más obsesivas sobre quirks, planes de infiltración o patrones de villanos, había investigado algo tan confuso como lo que empezaba a sentir por Momo. Todo había iniciado como una preocupación. Una genuina preocupación por su grieta emocional. Pero lo que vino después, lo que se fue instalando en él con la suavidad de una sombra bajo la luz, era algo completamente distinto. En las últimas semanas, su rutina se había moldeado alrededor de ella sin que él lo notara al principio. Si ella entrenaba temprano, él también. Si ella revisaba teoría avanzada, él encontraba excusa para estudiar en la misma sala. Si ella sonreía, ese tipo de sonrisa tenue que reservaba solo para momentos de calma, él sentía una presión en el pecho que no tenía nombre todavía. No era ansiedad. No era nervios. Era algo cálido. Algo que se estaba volviendo peligroso. La chispa del despertar llegó en un lugar inesperado. El laboratorio de Mei Yatsume. La clase de soporte había invitado a los de héroes a probar nuevos dispositivos, y Midoriya había aceptado pensando que sería una interacción breve, puramente técnica. Pero Mei, con su entusiasmo explosivo, se acercó demasiado rápido. Tomó a Midoriya por el brazo, tiró de él para medirle la fuerza, lo llenó de preguntas, lo arrastró hacia un banco de trabajo donde prácticamente chocó contra ella mientras sacaba un aparato nuevo. Izuku se sintió incómodo, pero no por Mei. Ella era así. Intensa, directa, sin filtros. Fue incómodo porque, cuando levantó la vista, vio a Momo observándolos desde la entrada del taller. Una mirada breve, un parpadeo, pero allí estaba, y fue como si alguien hubiera quebrado el aire a su alrededor. Momo no era de celarse. No tenía práctica en ello. Ni siquiera sabía reconocer ese sentimiento ácido que subió desde su estómago hasta la garganta. Mei estaba demasiado cerca, demasiado confiada, demasiado sin límites. Y Midoriya, Izuku, no parecía molesto, solo sorprendido, como siempre. Momo se obligó a mantener la postura perfecta, la espalda erguida, los labios en una línea calmada. Pero por dentro, había algo hirviendo, un pensamiento irracional, absurdo, casi infantil. ¿Por qué ella puede acercarse así? ¿Por qué él deja que lo toque tan fácilmente? Y luego vino el golpe real. ¿Por qué me importa tanto? Fue tan fuerte que tuvo que desviar la mirada. Las manos le temblaron, mínimamente, pero ella lo sintió como un terremoto interno. Era grotesco, impropio, inaceptable sentir algo así. Pero no desapareció. Se quedó ardiendo. Izuku, al notarla, se apartó de Mei casi por reflejo. Ni él sabía por qué había reaccionado así de rápido. Como si un hilo lo hubiera jalado hacia la puerta. Yaoi, Momo. Corrigió con una torpeza dulce. ¿Estás bien? Ella no entendía por qué el simple hecho de que él corrigiera su apellido por su nombre calmó su pecho. Pero lo hizo. Solo vine por la lista de materiales, respondió, fría, pero la mirada se le escapó a la mínima distancia entre Izuku y Mei otra vez. Mei, sin malicia, sin darse cuenta de nada, añadió. Midoriya es muy útil como modelo de prueba.
Tiene buena masa muscular y una postura reactiva excelente. Lo necesito mañana también. Momo sintió un latido en el cuello, un pulso seco, una punzada. Izuku tragó saliva, y en ese instante lo entendió todo. Momo estaba celosa. Literal, transparente y silenciosamente celosa. Y ese descubrimiento lo golpeó como una ola tibia que arrastró consigo semanas de confusión. Porque si ella se ponía así por él. Si ella lo miraba de esa manera. Si algo en su pecho se crispaba cuando otra chica se acercaba. Entonces había una razón muy simple para todo lo que él también estaba sintiendo. Se estaba enamorando. No como admiración. No como respeto. No como compañerismo. Amor. La palabra cayó dentro de él como una piedra en un lago, expandiendo ondas que no sabía cómo detener. Amor por su fuerza. Por su vulnerabilidad. Por la forma en que se esforzaba por ser perfecta, incluso cuando ya no lo necesitaba. Por la sensación de paz que le daba estar cerca. Por la libertad que ella encontraba, sin saberlo, en su presencia. Y porque verla celosa encendió en él un deseo claro, profundo, honesto. Quiero ser alguien que ella pueda querer de vuelta. Momo salió del laboratorio intentando mantener la compostura. Izuku la alcanzó con pasos rápidos. Momo. Ella se detuvo, no porque quisiera, sino porque no podía ignorar ese tono en su voz. Izuku se acercó con la cautela de un hombre que sostenía algo frágil entre las manos. Sus ojos verdes la estudiaron, no con juicio, sino con una ternura tan palpable que le costó mantener la respiración. ¿Puedo saber qué te molestó? Preguntó con sinceridad absoluta. 1. Ella apretó los labios. No podía decirlo. No podía admitirlo. No podía, porque admitirlo significaba aceptar que su corazón ya había elegido sin pedirle permiso. No estoy molesta, mintió, suave, elegante, perfecta. Izuku dio un paso más. Un paso pequeño, pero suficiente para que ella sintiera el calor que desprendía su cuerpo. Está bien si lo estás, susurró. Conmigo, está bien. Momo cerró los ojos un segundo, solo uno, y fue suficiente para que la verdad se filtrara entre las grietas de su fachada. Estaba celosa, estaba confundida, estaba temblando, y, lo peor, lo más devastador, lo más hermoso, estaba enamorándose. No, ya lo estaba. Izuku, con una simple mirada, lo entendió todo. No hicieron falta palabras. La sensación era tan clara, tan inevitable, tan mutua que el aire alrededor de ambos parecía brillar. No quiero, comenzó ella, con la voz temblorosa. No quiero sentir esto. Era la primera vez en su vida que confesaba algo así. Izuku se acercó un poco más, apenas lo suficiente para que su respiración se mezclara con la de ella. Yo sí, respondió, con una honestidad que le temblaba en la voz. Yo, sí quiero. Y Momo sintió que el mundo se le abría debajo de los pies. Porque por primera vez desde que tenía memoria, amar no se sentía como una amenaza, se sentía como libertad.